¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Héctor de Mauleón, le doy la más cordial bienvenida a una nueva emisión de El Foco, le doy la bienvenida a mi querida Beca Buen Duncan domingo a y todos. nos acompaña el historiador César Moeno. Estamos, no sé si ya lo reconoció usted el lugar, estamos en la esquina de Mar Blanco y la calzada México-Tacuba, a la orilla del emblemático árbol de la Noche Triste, llamado árbol de la Noche Triste. Está desde luego la discusión de si es este el árbol original o si estaba en Tacuba, y está a discusión también si efectivamente Cortés pudo llorar en este lugar la tragedia de la Noche Triste. Estamos aquí porque el 8 de noviembre se van a cumplir 500 años, por fin, del encuentro entre Cortés y Moctezuma. 500 años que marcan un cambio de época y que nos invitan 5 siglos después a reflexionar muchas de las cosas y muchos de los mitos y muchos de los prejuicios que corren alrededor de esto. Se va a estrenar una serie, querida Beca, sí, dedicada a Cortés, Hernán una serie que se Cortés. antoja mucho, ¿no? Sí, se antoja muchísimo. Una serie que, bueno, ha contado además con grandes asesores como tú, César, que, bueno, nos aseguran que va a ser una serie muy fiel a lo que realmente sucedió, ¿no? Sobre todo tenemos que pensar que es una serie que nos invita a conmemorar este cambio de época, una serie que permite pensar, reflexionar y sobre todo platicar en casa, en el trabajo, sobre el encuentro entre la cultura occidental y la cultura mesoamericana. Y preguntarnos por quiénes somos nosotros también, ¿no? Cómo surgimos nosotros de ese encuentro. De alguna manera tú bien lo sabes, es una de las razones de hacer historia, de ser historiador, de tratar de responder a la pregunta esencial de dónde venimos y sobre todo quiénes queremos ser. Vamos a recorrer a lo largo de este programa algunos de los lugares pues, relacionados con estos hechos. La serie se antoja muchísimo. ¿Son cuántos capítulos? Son Hernán, la serie son 8 capítulos. 8 capítulos. Está producida por Dopamine, que es el estudio de producción para contenidos premium del Grupo Salinas, y sobre todo parte de la idea central de poderle ofrecer al público en México una serie de televisión basada en la calidad. A mí se me antoja muchísimo esto, el hecho de que está contada desde diversos puntos de vista, de que no es una narración lineal o cronológicamente lineal. Vamos a ver un punto de vista, por decirlo de ese modo, en el que aparece Cortés, otro punto de vista en el que aparece la Malinche, otro punto de vista en el que aparece Sandoval, Alvarado, Jicotencat. Que eso es interesante, ¿no? Porque su punto de vista es raramente estudiado o divulgado. Para nosotros era fundamental poder transmitir al público en América Latina, en México, en España también, lo que es el genio y la grandeza de México Tenochtitlan, lo que es la importancia de los pueblos mesoamericanos, de tal forma que uno de los capítulos está dedicado a Jicotencat y otro está dedicado a Moctezuma, por supuesto. Vamos a ver un avance de la serie, de lo que vamos a ver en este evento, y después de eso trataremos de acercarnos a los lugares que van a ver ustedes ahí o traer esos lugares hasta nosotros. Por eso estamos aquí en el árbol de la Noche Triste. No se vaya. Nos hemos apoderado de la ciudad más maravillosa que jamás hayáis podido imaginar. Tenochtitlan. Ipanini Tonali, Ipantitlacuepasque. Estamos de vuelta en la calzada México-Tacuba, un lugar que ha cambiado radicalmente desde el momento en el que nos ocupa. Todavía en 1919 se hizo la película El automóvil gris. Una de las escenas fue tomada en la calzada México-Tacuba y ni siquiera en 1919 queda nada que nos pueda permitir reconocer cómo era este lugar. Cuando en esa película pasa un coche sobre una avenida polvorosa, sembrada o acompañada de ahuehuetes y de otros árboles, pues esa era la México-Tacuba de 1919. La México-Tacuba de 1521, pues nos queda solamente esta osamenta, este cadáver de un árbol, un retoño probablemente del mismo árbol de la Noche Triste que se encuentra a un lado, pero que tendrá pues muchos siglos de diferencia entre él. ¿Por qué comenzamos nuestro recorrido aquí, César? Bueno, primero los invitaría a imaginar el paisaje alrededor de este ahuehuete. Tenemos que pensar que venimos por una calzada que conectaba el centro de México Tenochtitlan hacia el oeste
y en los alrededores era una ciudad llena de canales, limitada por una serie de árboles y de flora, a partir de lo cual era el sistema de comunicación en México Tenochtitlan en ese momento. Sin embargo, lo central de que estemos aquí es que, al menos desde el punto de vista tradicional, se piensa que es aquí donde Hernán Cortés, sus capitanes y las tropas indígenas que lo acompañaban amanecieron después de la gran derrota que sufrieron con los mexicas la noche del 30 de junio de 1520. 30 de junio de 1520. Es un relato completamente dramático, lo hemos recordado alguna vez, cómo se van, después de la huida, se van quedando algunos rezagados. Cortés manda que algunos capitanes regresen a rescatar a los que se quedaron atrás. Pedro de Alvarado lo alcanza y le dice: ya está todo perdido, ya no quedó nadie atrás, los que no llegaron ya los perdimos. Y pues es probable que a esta altura se hayan detenido porque comenzaba un terreno más firme, tal vez acababa este sistema de los lagos para tocar tierra firme. Lo hemos comentado, esta calzada México-Tacuba es completamente sinuosa porque va saltando de un islote a otro. La calzada estaba trazada de esa manera. Aquí alcanzamos a ver la curva que toma para llegar hacia donde está el colegio militar actualmente, y luego cómo sigue Tlacopan hasta el circuito interior con otra ruta muy definida. En este momento es cuando llegan los últimos, es donde llega el beliz o la maleta del arqueólogo Botello, que tenía mucho miedo de morir y se echaba la suerte y le preguntaba a la suerte si iba a vivir o iba a sobrevivir. No sobrevive, solamente dice Bernal que llegó un soldado con la maleta y que la abrieron y que ahí estaba el libro donde Botello se echaba la suerte. Es un lugar entonces que forma parte crucial en la historia de la Ciudad de México, y es un lugar que forma parte de una discusión crucial en la historia de la Ciudad de México. Ahí vemos una placa que dice que no es la noche triste, sino la noche de la victoria. Está la discusión de si es el árbol o no es el árbol. Está la discusión de si Cortés lloró o no lloró, si se pudo detener a llorar o se tuvo que retirar muchísimo más adelante para hacerlo. Si atendemos a las fuentes históricas de ese momento, es claro que esta idea romántica de que Cortés lloró la derrota a la sombra del árbol de la noche triste, es eso, es una idea romántica que no hemos encontrado. ¿Cuál es la fuente original? No se sabe. Tenemos la segunda carta de relación de Hernán, en donde nos dice que habían perdido 48 yeguas y caballos, 150 hombres y alrededor de 2,000 soldados indígenas. Aliados. Bueno, si no lloró, digamos, no tenemos cómo saberlo, pero sin duda debió de haber sido un momento estremecedor, ¿no? Sí. Después de esa derrota. Además, él, que no era militar, pero ya se había destacado como un gran estratega, haciendo todas estas alianzas en su camino hacia la Ciudad de México. O sea, sin duda debió de haber sido un momento, pues, brutal para él, ¿no? Sin duda es el momento en el donde, en este pequeño llano, se recogen todas las tropas. Me gustaría que imagináramos esa noche. Los españoles estaban en el Palacio de Alzayacat sitiados por los mexicas. Los mexicas habían levantado puentes a partir de lo cual se podía transitar por la calzada. Esos puentes se habían quitado. Cortés mandó a Sandoval a que construyera unos puentes portátiles, pero lo más importante es que Cortés se lanza a tratar de salir de Tenochtitlan de noche, porque ya había aprendido que los mexicas, desde el punto de vista religioso, no peleaban de noche. Los mexicas solo peleaban, digamos, batallaban de día, porque las batallas, de alguna forma, era una manera ritual de atender al sol. Sí, y no perseguían a los que huían. Y, sobre todo, tomaban prisioneros, no mataban a los enemigos del otro bando. Mi pregunta iba encaminada a si hay alguna referencia de en qué momento surge la idea romántica, como lo llamas tú, César, de que Cortés se detuvo aquí a llorar. A partir del siglo XIX. ¿Es en el siglo XIX? ¿Hay alguna fuente específica que...? No hemos encontrado una fuente, digamos, primaria, pero me gustaría señalar que existe una fotografía en donde don Manuel Gamio le está explicando
a Miguel León Portilla, su sobrino, Aquí está. en este mismo sí, árbol. Y es León una, Portilla es un muchachito de 20 años, ¿no? y es una fotografía extraordinaria. Sí. Podemos ver a Manuel Gamio, sabio, vestido como un dandy, y a don Miguel León Portilla, un aprendiz de sabio, tomando notas de la sabiduría de su tío, porque Manuel Gamio Claro. era tío de don Miguel León Portilla. A partir de esa relación es que don Miguel León Portilla se interesa por el mundo antiguo, sobre todo por el mundo náhuatl, y se va a formar a la Universidad Loyola en Los Ángeles, en donde aprende, antes que náhuatl, griego y latín. Lee, por ejemplo, la Odisea y la Ilíada en lengua original, y ya cuando regresa formado como filósofo, es que a través de su tío Manuel Gamio, después seguramente de esta fotografía aquí en este árbol de la noche triste, conoce a Ángel María Garibay y se interesa por la filosofía náhuatl. De tal forma que en este lugar es muy importante para la historia Sí, claro. de la historia. Para el estudio, ¿no? De la conquista de las culturas mexicas. Muy bien, bueno, pues más o menos hemos hecho un ejercicio de imaginación, también de memoria, para volver a fijar dentro del contexto de lo que estamos platicando, los 500 años del encuentro de Cortés y Moctezuma, este lugar. Vamos a hacer, digamos, la noche triste fue de allá para acá. Nosotros nos Lo vamos a vamos ir a hacer. de aquí para allá en el sentido inverso para irnos acercando a lo que fue México Tenochtitlan, al lugar donde se dieron el encuentro y a los escenarios fundamentales de este lugar. Si hay un momento que los historiadores se mueren por haber podido presenciar, es sin duda el momento en el que Cortés y Moctezuma se encuentran el 8 de noviembre de 1519. Ese momento que describe brillantemente Bernal Díaz del Castillo, que describe también el propio Hernán Cortés, es pues un verdadero manjar para la imaginación de un historiador. Bueno, pues nos vamos a mover hacia allá. No se vayan. Soldados del rey, sé que estáis aquí por orden del gobernador de Cuba, para apresarme como si fuera un ladrón. Pero debéis saber que soy el capitán general de la primera villa fundada en estas tierras. Así lo quiso su consejo. Por lo que aquí, yo soy la ley. ¡Camasti! Estamos ahora en Reforma y Puente de Alvarado, bueno, más concretamente en la calle de Zarco y Puente de Alvarado. Es el segundo punto de nuestro recorrido, a un costado, César, del Templo de San Hipólito, y donde estuvo esta capilla dedicada a los soldados españoles que habían muerto en la Noche Triste, porque estamos en el punto que para los españoles fue más trágico durante la huida. Bueno, de hecho, Cortés manda a crear esta capilla después de la victoria del 13 de agosto de 1521, una vez que se consolida la conquista de México Tenochtitlan. Entonces Cortés, recordando a todos sus soldados muertos, manda a hacer esta capilla. La capilla de los mártires, la conocen porque es precisamente aquí en la Cortadura donde... Así es. Y también, dado que el 13 de agosto en ese momento se conmemoraba San Hipólito, es la razón por la cual después, en 1599, se comienza a construir la base de lo que es el templo que estamos viendo ahora, que es el templo de San Hipólito. A mí me interesa mucho este personaje. Hay un personaje que es un conquistador de origen africano, el conquistador negro, se llama Juan Garrido, o al menos ese fue el nombre que le dieron, nombre católico, por decirlo de alguna manera. Y este soldado, los conquistadores negros han sido olvidados, han sido borrados. Bernal dice que prestaron grandes servicios, había varios, y él, en memoria de sus compañeros que habían muerto en la Noche Triste, porque él es uno de los que huye por esta calle, manda hacer justo aquí una pequeña capilla que está dedicada precisamente a los mártires, así los llaman ellos. Y en esta esquina se encuentra pues, esta escultura dramática que se atribuye a José Damián Ortiz de Castro, que alude a la leyenda del pobre labrador que cuenta Bernal Díaz del Castillo. Aquí está una placa ya cayéndose que recuerda precisamente que en este lugar pues, fue donde
el ejército español o los conquistadores españoles sufrieron la mayor pérdida. Es completamente dramático lo que expresa la escultura, pero es también dramático lo que queda de ella. Es tremendo el deterioro, el desgaste, el abandono en el que se encuentra. No sé qué se podría hacer para preservar esto, porque cada vez que pasamos se encuentra en peores condiciones. Este conquistador Juan Garrido a mí me encanta porque lo manda Cortés a que vaya a arreglar unos costales en los que hay algo, y en esos costales se encuentra 3 granitos de trigo, y entonces los siembra, y la mayor parte de lo que sale se pierde, pero se queda con un pequeño brote que le permite ir haciendo el primer cultivo de trigo, y cuando el cultivo de trigo ha madurado, logra hacer el primer pan que se hace en la Nueva España. Eso es 1522, más o menos. Hoy yo digo que uno de los olores más entrañables de la urbe es el de las panaderías, el santo olor de las panaderías, diría López Velarde. Cuando uno pasa a la hora que están saliendo y lo inunda ese perfume, bueno, ese perfume llegó a la ciudad precisamente por obra de Juan Garrido. A lo mejor fue incluso en Coyoacán donde lo hizo el primero. Es probable, es lo que dicen, que probablemente fue ahí, porque claro, hay que recordar que después de la conquista, pues se asientan ahí en Coyoacán. Luego a llevar agua. Claro, por supuesto, el orgullo del pueblo. Y además, bueno, ya sabemos, porque ya se encontró la primera acta de Cabildo de Coyoacán del 23 de septiembre de 1521, entonces sabemos que fue más o menos por esas fechas que ellos ya llegaron. O sea, es probable que este cultivo se haya hecho en lo que limpiaban la devastación de aquí, los muertos, la podredumbre, las epidemias que había dejado el sitio, y que lo hayan hecho en ese lugar. Pero en todo caso, este es el lugar que elige Juan Garrido para levantar la capilla de los mártires. Estamos sobre la calzada. Aquí estaría el puente de Alvarado, aquí sería la zanja que según esto saltó Alvarado. El primero que lo desmiente es Bernal, ¿no? Sí, en realidad sobre la huida de los españoles por esta calzada hay muy pocas versiones verosímiles, dado que las fuentes españolas no acostumbran, digamos, contar más que sus grandes victorias. Sin embargo, en este punto quizá nace una de las tradiciones mexicanas más importantes para nuestra población, que son las procesiones. Sí, claro. Al celebrar todos los 13 de agosto a San Hipólito, el Cabildo... El Paseo del Pendón famoso. El Cabildo ordenó que desde Palacio, lo que ahora conocemos como Palacio Nacional, hasta aquí, se hiciera una procesión con el pendón de San Hipólito. Y me gustaría contar que también a partir de San Hipólito y la procesión se presenta una de las primeras historias de amor que al menos a mí me emociona mucho. En 1530 el Cabildo le otorga el honor a Juan Jaramillo de portar el pendón de San Hipólito. 1530. En 1530. Como ustedes recuerdan, Juan Jaramillo es el marido de Marina, porque en 1524, cuando estaban en la expedición de las Higueras, Cortés se le ofrece a Jaramillo para que la despose. La relación entre ellos, podemos suponer que fue una buena relación, ya que Marina en algún momento, según cuenta Bernal, le cuenta a sus padres que se siente orgullosa de ya ser la esposa de un caballero, Jaramillo, aun cuando está entregada a Jaramillo y a que Cortés, digamos, tenga una vida feliz. Regresamos a 1530 y en el momento en el que el Cabildo le otorga el gran honor de portar el pendón de San Hipólito a Jaramillo, Jaramillo, en recuerdo de Marina, que ya había muerto en 1527, decide escabullirse de la ciudad para no celebrar la victoria de sus conciudadanos sobre el mundo indígena representado por Marina. Para no llevar el pendón. Para no llevar el pendón. Bueno, es un personaje formidable, Jaramillo. Hay un documento que rescató la historiadora Camila Townsend, donde encontró que en el juicio de residencia de Cortés ya declara Jaramillo
ya siendo difunta la Malinche. Por cierto, ahorita me gustaría que habláramos de eso, porque no se sabe bien cuándo murió, de qué murió, dónde están sus restos, etc. Pero él dice que le hacían burla porque estaba casado con una mujer mayor. Nosotros imaginamos a una Malinche a la Salma Hayek, ¿no? Bueno, tenía 15 años cuando es entregada a Cortés, ¿no? No hay referencia de su edad. Hay una descripción la más aproximada es la de Bernal, que dice que era muy entremetida y de buen parecer. Sí. Sí. Pero no hay una referencia de la edad. Siempre hemos pensado en una muchachita, Sí. pero es muy desconcertante la declaración de Jaramillo diciendo que sus mismos compañeros, le hacían burla por estar casado con una mujer ya mayor, o mayor que él, tal vez. Esta diferencia de opiniones a mí me parece que es muy importante, porque Marina es sin duda uno de los personajes centrales de la conquista de México. Siempre la hemos pensado como traductora, cuando en realidad no solamente traducía, digamos, como entendemos la palabra ahora, sino realmente se convirtió en un puente de transmisión cultural de un lado y del otro para poder encontrar equilibrios, tratando en algunos momentos de evitar masacres o en otros momentos de evitar equivocaciones, sea del lado de Moctezuma, sea del lado de Cortés, que evidentemente desbarrancarían los procesos que llevaban a cabo de ellos de negociación. Bueno, y como traductora también no hay que hacer menos esa labor, porque también tenemos que pensar que en ese momento debió de haber causado mucha impresión que la interlocución tuviera que ser a través de una mujer, ¿no? Pensar que es una mujer la que se va a parar frente a los caciques, a ser la portavoz de estos hombres que acaban de llegar, debió de haber sido también una escena muy fuerte. De hecho, en algún momento Cuitláhuac se niega a parlamentar con ella, pero eso nos debe hacer pensar que Marina era una mujer brillante, Sí. inteligente, Sí. absolutamente Por eso, dada a tratar de componer. por eso es un poco lamentable, indignante, absurdo, que después de la conquista la hayan dejado de mencionar. Nadie la volvió a tomar en cuenta. Como decíamos, unas referencias vagas. Cortés la menciona una o dos veces, no vuelve a hablar de ella después de la conquista. Marina, la que me acompaña siempre, le dice al rey. Bernal, pues salvo esta descripción y algún otro comentario, no se vuelve a ocupar de ella. Por lo que se sabe de los documentos es que precisamente le entregaron una huerta, aquí donde estamos caminando por la ribera de San Cosme junto con Juan Jaramillo, cuando se hizo el reparto de solares de la ciudad. A ella le tocó una huerta y unos terrenos por Tacuba, pero de repente se pierde su rastro. Yo creo que Marina sale de la historia y entra en la leyenda, porque pues se corre el rumor de que Cortés la mandó matar para que no declarara en su contra en el juicio de residencia, que la acuchilló, que murió de viruelas, que Fray Pedro de Gante fue su confesor, que está enterrada en el cementerio del convento de San Francisco. Si esto fuera así, quiere decir que está en la calle de Gante abajo, están sus huesos. Cuando pasamos por ahí, probablemente pisamos a la Malinche, pero se empieza a despertar desde ahí, como bien lo anota Beca, una especie de resquemor hacia la figura, una especie de resentimiento que está desde esos días, porque no la ven bien, y que va creciendo. Yo creo que en el siglo XIX, donde se cincela el mito. ¿Por qué no nos platicas un poco de eso, César? Yo creo que la clave es que a partir del siglo XIX se inicia una corriente de pensamiento en donde tratamos de iluminar el mundo prehispánico, el mundo mesoamericano, el mundo mexica, como una especie como de jardín de las delicias. Y cuando en realidad creo que debemos de recordar que la historia, como actividad profesional, pues no se hace para reclamar a los muertos y ni tampoco para hacer como una recreación de la vida en blanco y negro, como se hizo a través de los criollos, a través de la República liberales restaurada. Debemos de pensar que en realidad esta puede ser una de las grandes aportaciones de Hernán de la serie, porque trata de traer hasta nosotros la vida de hace 500 años, tratando de no juzgar. Bueno, pues, perdón, vamos a movernos hacia otro lugar. Sí. Ibas a decir eso, ¿verdad? Sí, iba a decir que ya nos están haciendo señas, hay que hacer un corte.
Llegamos a una de las esquinas más famosas de la Ciudad de México, Más, Eje Central y la calle de más Madero. concurridas también. Más concurridas y con mayor historia. Estamos, pues, a un lado tenemos la Casa de los Azulejos, por ese lado tenemos lo que fue la Casa de los Perros. Aquí estuvo un edificio previo al de la Torre Latino, que existe desde los años 50, que duró poco tiempo, pero también estuvo la redacción del Monitor Republicano, el periódico El Monitor Republicano. Es la calle de los paseos, la calle elegante de la Nueva España o del Virreinato, la calle de los Plateros, la calle del Paseo, ¿no? Donde se hacía el paseo y donde se halló el convento más grande y más rico que existió en la ciudad y del que solamente quedan Bueno, en América. unas cuantas de plano. En América, sí, no solo en la Ciudad de México, no solo en la Nueva España. Más grande y más rico. No sé si más rico, pero más grande sin duda sí fue el más grande de Bueno, toda vamos a tratar de pensarlo porque llegaba hasta Venustiano Carranza, para allá, bajaba hasta la calle de Gante, un poquito más para allá. Entonces, pues sí, era una extensión considerable. Se cuenta por ahí que en alguna ocasión un virrey vino a visitarlo para conocerlo y pasó todo un día recorriéndolo para poderlo ver completo. Aquí estaba una huerta muy famosa de los padres franciscanos que contenía muchas de los árboles que habían sido parte de los huertos de Moctezuma, César. Sí, algunas fuentes nos señalan este espacio, este lugar preciso, como el lugar del llamado zoológico de Moctezuma, porque aquí encontraron lo que también en algunas fuentes se conoce como la jaula de los leones, la jaula de las aves, el acuario, y en el fondo lo que muestra, me parece a mí, Beca, es la importancia del poder de los mexicas sobre todas las culturas mesoamericanas. Para poder tener un exponente. De tal forma de solo a través del tributo, como expresión del poder, es que seguramente se pudieron hacer de tigres, de ocelotes, de jaguares. Claro, esto de leones es como hasta tierno, ¿no? Como los españoles lo describen así, porque no tenían palabras al gato montés, para describir etcétera. a todas estas nuevas especies con las que se estaban enfrentando por primera vez. Aquí tenemos también las águilas. Y quetzales, ¿no? Quetzales, por supuesto. Los albinos. Los albinos, los jorobados. ¿Sí? Cuenta Bernal cómo, bueno, ya no nos saltamos un poco el momento del encuentro entre el conquistador y Moctezuma, pero cómo son trasladados después a donde hoy es el Monte de Piedad, que eran las casas de Axayácatl, y ahí cuenta Bernal cómo mientras comía Moctezuma había unas personas contrahechas que hacían acrobacias y que lo hacían reír o que hacían cosas para entretenerlo mientras él comía. Cuentan que como parte de las cosas exóticas estaban en el zoológico. Había un zoológico en el Palacio Virreinal, en donde hoy es el Palacio Virreinal. Y un jardín botánico. Y había otra parte que probablemente era como una reserva, porque el zoológico no solamente tenía como fin el esparcimiento o la contemplación, sino que también los animales, ya se comprobó que muchos de los animales eran, pues aquí los tenían engordando o criando en lo que los llevaban al Templo Mayor para los diversos sacrificios, porque se han encontrado en los distintos estratos del Templo Mayor huesos o restos de toda la fauna. Sí. Muchos gatos, ¿no? Sí, tenemos que pensar que en las tumbas de los grandes señores, como parte de los entierros funerarios, se enterraba también a perros para que acompañaran a los personajes al Mictlán. Claro, porque además, perdón, pero el perro es importante en la cosmovisión mexica como el que te ayuda en el tránsito a la muerte. Así ¿no? es, el que te ayuda a pasar por todos los lugares del Mictlán para bien morir y en algún momento renacer. Esto es importante porque quisiera que recordáramos que la cultura mexica apenas tenía 200 años de haber llegado al territorio del Valle de México, que en solo 200 años pudieron crear una civilización muy compleja desde el punto de vista del arte, del pensamiento religioso y sin duda del poder político. Sí, bueno,
Es una cosa que se truncó exactamente a los 200 años más o menos del mito del águila posada sobre el nopal y de la búsqueda de todo esto. Exactamente 2 siglos, en 2 siglos y 11 tlatoanis me parece, vino el colapso. Este lugar es uno de los primeros que reparte Cortés a la orden de los franciscanos. Me parece que los franciscanos, no me parece, los franciscanos es la primera orden que llega a la Nueva España, a lo que será la Nueva España, y les destinan este lugar del que solamente quedan unos cuantos vestigios. Es muy perturbador saber cómo en la pastelería La Ideal, que está atrás, están los arcos, y cómo aquí sobre la calle de Gante, en un templo protestante, uno entra y encuentra parte del claustro del convento, está como perdido en distintos lugares. El famosísimo Hotel Jardín, que existió donde donde luego fue el Cine Olimpia, conservaba la huerta del convento, por eso se llamó Jardín, porque tenía un jardín bellísimo en medio y alrededor de este jardín se tejieron las habitaciones. Me gusta que le hayan puesto otra vez un poco este remedo de los huertos, franciscanos. Y el hecho de que se abre la calle de Madero, César, en memoria también de la Noche Triste, es algo que no sabemos. Ahora, antes de eso, me gustaría decir que este espacio, con todos esos, digamos, monumentos sociales que has mencionado, este espacio es quizá un espacio emblemático de todo lo que no debemos de hacer para destruir nuestro patrimonio cultural. Es, ya decía Beca, uno de los lugares más importantes en términos de edificios religiosos de toda la América hispana, de todo el orbe hispano, y a partir del siglo XIX comenzamos a dejar de tener dejó de tener importancia para la memoria estos espacios, estos monumentos. Bueno, no se tenía la idea de patrimonio que tenemos hoy en día, ¿no? No, pues si le dicen a Juárez, oiga, ¿está usted consciente de que vamos a atentar contra 300 años de historia? Y cuando él contesta, mi compromiso es con el futuro, no con el pasado, pues qué mayor inconsciencia puede haber. Yo sí, lo único que le reprocho a Juárez es que haya sometido a las piedras a los designios ideológicos y políticos. Aquí vale la pena, ya que estamos tocando esto, recalcarlo, es uno de los pocos atrios, yo creo que es el único atrio que hay en la ciudad, que no tiene figuras en los nichos, está desprovisto completamente, está vacío, precisamente porque Juárez y Ocampo se lo entregaron a un pastor protestante porque querían desterrar el catolicismo, porque decía Juárez, y tal vez con razón, se gastan su dinero en cohetes y son borracheras todos los días, porque todos los días hay un santo que celebrar. Entonces la religión es el atraso del pueblo. También ahí entra un poco la masonería de Juárez, ¿no? Yo creo. Pues ese pensamiento. Puede ser, ¿no? sí. Y entonces Ocampo, que había estado en Estados Unidos desempeñando labores diplomáticas, etcétera, le dice, pues ¿por qué no traemos una religión que prohíba la bebida, que prohíba la adoración de los santos? Y entonces Juárez le dice, pues vamos a intentarlo. Y entonces hacen un experimento aquí que le entregan a un monseñor O'Reilly, un pastor que se apellida O'Reilly, este lugar, se lo dan, y el pueblo mexicano lo vive como una afrenta inmensa, porque como nos comentaba Beca, es el convento más reputado que hay. Es el convento que está ligado a la idea misma del catolicismo en la Ciudad de México, y entonces la gente, pues, cuando ve esto, no entra, no pisa, no se presenta al culto, vienen unas cuantas personas, es un fracaso y un repudio total. Decían, por ahí leí, que después de la catedral, esta era la iglesia 2 de la Ciudad de México, la más visitada, y entonces pues la gente lo vive. Ahorita vamos a pasar por ahí enfrente. También un poco también el tema de los propios franciscanos, ¿no? Es una orden que pues, tiene mucho cariño también entre la gente, porque no hay que olvidar que es la primera orden que llega. Sí. Y es la que realmente reconoce a los indígenas, que aboga un poco por ellos, pelea por ellos. Que llegan sin nada, además, ni andan buscando nada, aunque luego se vuelven riquísimos. Sí, después. Pero además también es interesante que hayan mandado a los franciscanos, porque había esta idea de que siendo una orden con un voto de pobreza tan duro, una orden que además vive muchas veces en el aislamiento, pues es una orden que se puede adaptar fácilmente a condiciones tan adversas como las que había aquí, ¿no? Pero eso hace que también tengan el cariño de la gente. Es una orden muy humilde, muy sencilla. Entonces, ahora, si regresamos... Como 20 años o 30 le duró lo humilde y los guaraches, porque después, de verdad, se volvió... Claro. Esta fue una de las razones por las que Juárez decidió
tomó las decisiones que tomó. Era tal el lujo, el esplendor que alcanzó la orden franciscana, que se volvía pues, precisamente todo lo contrario con lo que habían preconizado esos 12 apóstoles que llegaron solamente con un morralito y un crucifijo y unos guaraches o a veces descalzos para iniciar la evangelización. Aquí vemos lo que decíamos, no hay absolutamente ninguna figura en los nichos están vacíos, los quitó O'Reilly y nunca aparecieron, no se sabe si los picó, si los enterró, si los vendió, si los destruyó. Es un misterio, nunca volvieron a aparecer, es probable que estén enterrados, no lo sé. Me gustaría pensar que en alguna obra pública pudieran aparecer. Y Ahora, de hecho, este templo que se hace aquí se llama el templo expiatorio, porque es precisamente lo manda a levantar la esposa de Porfirio Díaz para que Dios nos perdone de lo que le hicimos, entregándole a los protestantes este templo. Y bueno, la calle que se abre precisamente para tener una ruta más de salida desde el Zócalo de la ciudad en caso de que hubiera una sublevación. si regresamos a este espacio hace 500 años, debemos de pensar que estamos ya dentro prácticamente del centro de México, Tenochtitlan. Estamos muy cerca del recinto sagrado del Templo Mayor, que para los mexicas era el centro del universo, el ombligo del mundo. Vámonos a un breve corte, perdóname, te voy a volver a interrumpir y regresamos para que sigamos platicando de esto. Bueno, pues llegamos a uno de los lugares centrales de ese momento. Sabemos que el encuentro se da sobre lo que era la calzada de Iztapalapa, que es la actual calzada de Tlalpan. Ahí se encuentran Cortés y Moctezuma. Dice Cortés que viene en un solio, Moctezuma, acompañado por dos grandes señores, uno a la izquierda y otro a la derecha, con un tocado de plumas finísimo, completamente ataviado. Por donde va pasando Moctezuma todos bajan la vista, el Tlatoani es el que habla, los demás callan y bajan la vista. Y se da el lugar del encuentro, es ahí en donde Cortés le quiere entregar un collar de cuentas de vidrio y lo quiere abrazar y todos se lo impiden. Y después, cuenta Bernal, que son trasladados al Palacio de Axayácatl, que estaba exactamente en este sitio. Es el lugar central de esta historia. Sí, bueno, después tenemos que pensar que ese encuentro es un encuentro fantástico en donde están dos miradas con gran curiosidad. Por un lado, los mexicas teniendo una gran curiosidad sobre quiénes son estos extranjeros que vienen a México Tenochtitlan. Por otro lado, los extranjeros que están absolutamente admirados por la riqueza y la grandiosidad con la que traen a Moctezuma. De hecho, se cuenta, perdona Beca, que ponen petates en el piso porque Moctezuma, siendo el gran Tlatoani, no puede pisar. No puede pisar. ¿No? Moctezuma ya tenía noticias tiempo atrás de cómo era el aspecto de estos hombres, ¿no? Tenía estos mensajeros que le iban diciendo que cómo iban avanzando, cómo hacían sus alianzas, con qué grupos habían tenido contacto. Entonces, digamos, ya sabía más o menos Moctezuma a qué se iba a enfrentar. No solo eso, sino que envía a alguno de sus mensajeros con un tributo muy grande hasta la costa de Veracruz, sin que sea precisamente probado por las fuentes. Se piensa que en ese primer envío de tributos es cuando Moctezuma le envía de regalo a Cortés el gran penacho verde, que ahora se encuentra en Europa, como un regalo, y después Cortés se lo envía como regalo a Carlos V. Aquí me llama la atención, me fascinan momentos determinados de lo que ocurre aquí. Por ejemplo, el primer diálogo que se da entre Cortés y Moctezuma, en el que Moctezuma se levanta el tocado para que Cortés vea que no es un dios, que es un hombre como todos. Se me hace una imagen de una inocencia, de una ingenuidad muy acusada. Luego es el lugar en donde el astrólogo Botello comienza a tener pesadillas y ve que hay cuerpos sin cabeza bailando en los patios o cabezas que hablan pero no tienen cuerpo.
Este es conocido como Palacio de Axayácatl, que es uno de los ancestros de Moctezuma. En el momento del encuentro en 1519 estaba vacío y por eso Moctezuma decide alojar a Cortés y a sus hombres en este. ¿Cuántas personas entran aquí más o menos? 400. 400. Pero con 600 hombres, pero ¿no? tenemos que agregar, digamos, a todos los, digamos, a la suma total, más a las fuerzas tlaxcaltecas que ya lo acompañan. Habrán entrado totonacas, igual ¿no? aquí. Y totonacos, de Porque, tal bueno, forma. Este lugar será descrito después como una ciudad dentro de la ciudad. Así Es de ese tamaño. Hay algo que me llama la atención. Hoy es el Monte de Piedad. Si uno se mete por aquí encuentra las almonedas llenas de joyas que ya la gente no recogió y que se van a rematar. En este lugar es donde Pedro de Alvarado descubre que hay una pared recién tapiada y le dice a Cortés, acaban de tapar aquí. Y Cortés le dice, pues tiren eso, vean qué hay y vuélvanlo a tapar y no le digan nada a nadie. Y al quitarlo, cuenta Cortés en la segunda carta de relación que le envía al rey, que lo que ve ahí es todo lo que debajo del cielo hay. Es decir, allí estaba el tesoro de Axayácatl, pero también estaba el tesoro que Axayácatl había recibido de tlatoanis anteriores y que todo se había ido acumulando, y es precisamente de donde sacan parte del oro, me imagino, que van a fundir el día de la huida en la noche triste. Lo que tenemos que pensar es que la idea que los mexicas y todos los pueblos mesoamericanos se tenía de la riqueza a través de los objetos es muy distinta a lo que pensaban los españoles que era un tesoro. Había un poco de oro, pero sobre todo había plumas preciosas. Y los plumas de españoles quetzal. no aceptaban las plumas, ¿no? Claro Ellos que no, porque ellos descubrieron que podían encontrar oro y, como diríamos ahora, se fueron con la finta. Bueno, encontraron bastante porque lo fundieron, se lo repartieron y salieron cargadísimos. Y es una de las causas por las cuales no pudieron salir con rapidez el día de la noche triste, de tal forma que mucho de ese oro, sobre todo el que Cortés organizó como parte del Quinto Real, que era la parte de los tesoros que debía de entregarse al rey, se perdió. Esa mula que se perdió persiguió durante toda la vida a Cortés, porque a partir de allí hubo voces que decían que Cortés se quedó Claro. con ese. Y eso con ese tenía material. que ser de la corona, ¿no? Así Ese es. era de cierta forma, digamos, como el delito. Es Así que es. él no le entregó la corona. Que él no lo había entregado. Este mismo lugar se reserva Cortés para él, ya consumada la caída de Tenochtitlan, es donde finca su residencia. Gracias, señor. Gracias. A una calle es La Matanza y es aquí donde corren a refugiarse y donde quedan encerrados hasta que llega el momento de que comprenden que se tienen que ir, porque si no se van, pues van a entrar por ellos. Y es más o menos por esta zona donde debieron arrojar el cadáver de Moctezuma. Todos estos espacios de la ciudad existen en la serie de Hernán, recreados como era México Tenochtitlan hace 500 años, como lo encontraron Cortés y sus hombres en 1519 y como era la ciudad que conquistaron en 1521. Muy bien, pues yo solo tengo una duda para aclarar. Por ahí hay también fuentes que dicen que el encuentro no sucedió exactamente donde nosotros tenemos marcado como el sitio. El encuentro entre Moctezuma y Sí, hay una Cortés. versión de que fue en San Antonio Abad y otra Sí. que fue en el Hospital de Jesús. ¿Qué has descubierto tú en este proceso de investigación para la serie? ¿Sí podemos tener certeza de que es aquí donde decía Héctor o realmente nunca lo sabremos? ¿Cómo podemos saber el punto exacto? Hay una referencia de lo que después se conoció como el fuerte de Xolotl, que es en donde se junta, donde empieza ahora 20 de noviembre. Entonces sabemos que pasaron el puente de Xolotl, de tal forma que podemos llegar a pensar con mucha certeza Que sí sucedió por ahí. es más Por Pino cerca, Suárez. que es más cerca del Museo de la Ciudad de México. Claro. Sí, la otra cosa es que Cortés, viene la leyenda de que Cortés decide hacer el Hospital de Jesús en el lugar del encuentro. Sí. Entonces, bueno, yo creo que la certeza no hay manera Nunca la tendremos, ¿no? de saberlo. Hay una interpretación que dice que lo fue a recibir a la entrada de la ciudad o a la entrada del centro ceremonial. Son dos cosas que no necesariamente, son dos cosas distintas. Pero bueno, nos queda...
nos quedan unos minutos, nos vamos a dirigir hacia el último punto de nuestro recorrido, que es uno de los lugares también cruciales en esta historia. No solo somos enviados del rey, somos soldados de Dios. ¿Crees que he venido hasta aquí para matarte? La segunda plaza más importante de la Ciudad de México, la segunda plaza o la plaza más importante después del Zócalo, es la plaza de Santo Domingo. Cuenta la leyenda que aquí habitó uno de los primeros cirujanos que hubo en la ciudad, y cuenta la leyenda también que en este punto, en este predio al que estamos llegando, vivió la Malinche con su último esposo, el capitán Juan de Jaramillo. Es un gran fruto del azar el hecho de que prácticamente terminemos nuestro recorrido de hoy, al que muy generosamente me han invitado, alrededor de la figura de la Malinche, que de hecho era más conocida como Marina o Malintzin, porque Malinche en realidad era el nombre con el que llamaban a Cortés, que quiere decir el que iba acompañando a Marina. Eso es muy interesante, ¿no? Porque en realidad entonces ella es la que toma más importancia ante los pueblos indígenas. Es que en los pueblos indígenas Marina es el eje de la atención. Eso nos da idea de la importancia que tuvo Marina en todo este proceso que hoy conocemos. Y eso se como ve la en conquista los de México. códices. Si uno ve los códices, cómo se representa siempre a Malintzin o Marina, ella siempre está en una escala más grande que los demás personajes. Y eso nos habla, sí, tiene la vírgula la palabra, pero el tamaño ahí no tiene que ver con perspectivas como en el arte occidental, sino que más bien con una jerarquía, ¿no? Bueno, estamos en este lugar, aquí hay una placa muy, muy bella. Según tradición, aquí estuvo la casa de la Malinche y su marido Juan Jaramillo, 1527, es aproximadamente el año en el que se pierde el rastro de la Malinche y se cree que muere. Desde luego esta construcción es una construcción del siglo XVIII, demolieron absolutamente toda esta zona, pero debe haber sido un lugar lodoso, ¿no? Sí. La calle lodosa, la plaza lodosa, la plaza no estaba empedrada, era un espacio simplemente abierto. Los portales son uno de los portales más antiguos de la ciudad, se hicieron casi al mismo tiempo que los portales del Zócalo. Se empezó a levantar la iglesia de Santo Domingo, se rentaron las casas de la Inquisición y este palacio fue un palacio señorial con las dimensiones que tenía el que ahora vemos. Más o menos en este lugar, aquí le habría tocado a Jaramillo, quiere decir que no tuvo un papel muy relevante. Sí, está muy alejado. En la conquista, no era del círculo inmediato a Cortés, hay poca información. Lo que sí se dice es que en una borrachera, o que estaba ebrio Cortés, es una versión, en las Cibueras, pues no sé si se peleó con la Malinche y se la regaló y los casó el padre que murió después, que murió ahí en la expedición, ¿no? Y en este año de 1527 es la última referencia cronológica que José Luis Martínez, el gran historiador de Hernán Cortés y de la conquista, es la última referencia que nos da de Marina Malintzin. Él lo que propone como idea es que ella muere a finales de 1527, principios de 1528, de viruela. Esa es lo que se cree. Como decíamos, ella sale de la historia, entra en la leyenda, porque todo el rastro desaparece y solo quedan pues algunas referencias de juicios testamentarios. Tiene una hija con Jaramillo que se llama María o Marina. De Andrade. Jaramillo de Andrade. Jaramillo de Andrade. Pero pues la información sobre este personaje, yo creo que es una de las grandes injusticias de la historia, después de haber jugado ese papel crucial. Pero se están haciendo esfuerzos por reivindicarla de cierta forma. Creo que ha habido una nueva conciencia de cómo tenemos que ver a la Malinche y ver su papel. También ya mencionabas a Camila Townsend, que ha hecho una gran biografía. Probablemente el primer esfuerzo de realmente ir a los archivos y hacer una gran recopilación documental de ella. También entenderla en una dimensión mucho, como decíamos, más compleja. Entonces creo que estamos empezando a hacer las paces con la Malinche finalmente. Pues ojalá lo logremos.
Estos aniversarios son la única oportunidad que tenemos de volver a mirar la historia, de volverla a revisar, de mirarla de otra manera, de entendernos con la historia. Seguimos viviendo una historia distorsionada, como nos comentaba César, una historia en blanco y negro, seguimos arrastrando esa mirada. A mí me resulta muy, muy perturbador el hecho de que haya un país, una sociedad, una cultura que 500 años después todavía no puede mirar a la cara lo que le pasó. Yo creo que es una oportunidad extraordinaria. Ojalá podamos comenzar con La Malinche, va a estar más fácil. Ya declaró el doctor Matos Moctezuma en una conferencia, La Malinche no traicionó a nadie. ¿No? Ya olvidémonos de todo el estigma que le echamos encima, y ojalá sea el principio de una nueva manera de mirar la historia, de entendernos a nosotros. Ya nos están guiando hacia la Inquisición, no será por lo que estamos diciendo, ¿verdad? De hecho, Hernán, la serie de Hernán, en sus 8 capítulos, a lo que apuesta es precisamente a eso, a tratar de mirar nuestra historia sin prejuicios, mirar nuestra historia en todas sus aristas y sobre todo aprovechar estos 500 años para volver a conversar en casa. Yo estoy convencido que los mexicanos somos un pueblo muy interesado por nuestra historia y esta serie puede ser la oportunidad para retomar las conversaciones en la sala de casa, en el comedor. Conciliarnos con nuestra historia, ¿no? Conciliarnos con nosotros mismos. Comenzaremos a partir de este momento por las fechas, son los 500 años del encuentro, pues desde aquí hasta la caída de Tenochtitlan tendremos oportunidad para revisar los 500 años de muchas cosas. Y verá usted cómo la ciudad sigue guardando ecos de cada una de estas épocas y de cada uno de esos momentos. Espero que haya disfrutado el recorrido tanto como lo disfruté yo, espero que lo hayamos disfrutado todos. Mil gracias, César, te agradezco muchísimo por invitarme. Por esta conversación, esta caminata. César. Gracias, mi querida Gracias, Beca. Y síganos, por favor, en redes sociales. Tenemos un nuevo Twitter, @elfoco_ADN40. También tenemos un nuevo Instagram con el mismo nombre, @elfoco_ADN40. Bueno, pues sígasela pasando bien. Lo espero la próxima semana, ya lo sabe usted, aquí en El Foco. Mil gracias.